Bueno, mis hermanos, llegada la hora, daremos inicio a este culto de adoración a Dios y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciaremos este culto alabando el nombre del Señor con el himno Cuán dulce el nombre de Jesús, página 106 de nuestro himnario. Cuán dulce el nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A continuación, mis hermanos, los invito a doblar nuestras rodillas para orar a nuestro Señor, para que Él sea dirigiendo cada cosa que pase en este culto. Los invito, mis hermanos, a orar.
De paz, página 179 de nuestro himnario. Jesucristo, mártir de paz, página 179. En Jesucristo.
Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como introducción a este servicio, leeremos un fragmento del Salmo 119. Salmo 119. Leeremos desde el versículo 25 al versículo 48. Salmo 119, desde el versículo 25 al versículo 48. Lo leeremos de forma alternada y lo haremos en el nombre de nuestro querido Señor Jesús. Amén. Dalet. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivificaré según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, juntos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, a continuación daremos inicio a nuestro momento de loor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El coro de la iglesia estará alabando el nombre del Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Ana Zócar que suba al altar.
honra y gloria del Señor. Amén. Dejó su trono de gloria, sabiendo aún su fin, que sería en el monte Calvario, que por mí habría de morir. Si no es su amor, no habría agua en el mar, ni estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Si no es su amor, el cielo no es real, se lleva el sentir. Si no es su amor, aún en su mortal suplicio, mostró su gran compasión. Al ladrón que clamó arrepentido, al paraíso Él lo llevó. Si no es su amor, no habría agua en el mar, ni estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Si no es su amor, el cielo no es real, se embarga el sentir. Si no es su amor, dejó su trono de gloria.
Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso cómo la palabra del Señor se presenta a nuestras vidas. Todo lo que respira. En una versión más antigua de la Biblia decía: todo lo que posee aliento, todo lo que tiene aliento, todo lo que es vida, alabe a Jehová. Por eso Él nos invita a alabarle, y debemos alabarle en todo tiempo, independiente de nuestras circunstancias. Nuestros hermanos alababan el nombre del Señor y decía: te alabaré, Señor, en la mañana, al mediodía, en la noche, cuando esté alegre, cuando esté triste y cuando esté solo. Él es siempre nuestro Dios. Entonces es maravilloso cuando podemos todos juntos llegar a alabar el nombre del Señor. Qué lindo poder pertenecer a un lugar, a una congregación en donde juntos podemos alabar el nombre del Señor. Creo que la pandemia fue muy clara en este sentido, y cuando se cerraron los templos no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, no sabíamos qué íbamos a hacer, y empieza la necesidad del alma y no sabíamos cómo. El Señor nos dio los medios, Él es el hacedor de todas las cosas. Pero si aconteciera lo que cantó nuestra hermana Sarita Navarrete, que viene el Señor y los templos estarán vacíos, estarán las Biblias, estarán los himnarios, el piano, el teclado, las tabletas, los celulares. Quizá si algún hermano está en el templo estarán también las ropas, no lo sabemos, pero estarán vacíos. Este tiempo que se llama por hoy, en este día, en esta hora, es maravilloso porque podemos alabar a Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle. ¿Por qué debemos alabarle ahora? Porque Él lo merece, porque Él es digno. Y así nos enseña y así nos muestra la palabra del Señor. Pero hay una razón aún mayor, hay una razón más profunda por la cual nosotros alabamos a Dios. Y alabamos a Dios porque envió a su Hijo para que, como veíamos en la escuela bíblica, ya no seamos esclavos del pecado. Ya no estemos atados al pecado. Ya no estemos bajo el yugo del pecado, el cual se simboliza con una gran bola de acero y con unas cadenas, la cual las personas, aunque tengan un alto valor moral, no pueden alcanzar el libertarse del pecado. Entonces alabamos a Dios porque Él nos quitó de la esclavitud del pecado. El pecado era nuestro Señor, el pecado era nuestro Dios y nos zarandeaba. ¿Cuántas personas hay que no quieren hacer más lo que hacen, pero una vez más están ahí haciéndolo? Podemos tomar como ejemplo una persona adicta. Conversábamos una vez que visitamos al joven de la esquina, conversábamos con él y él llorando nos decía: no quiero más, no quiero más, no quiero más esto. Preso, esclavo, reo del pecado, de la esclavitud del pecado.
y va carcomiendo y va carcomiendo y cada vez más se va adentrando más en las células del hombre, de la mujer. Se ha hecho grandes tratamientos, lo hemos visto, pero una vez más vuelve a caer. Y eso es porque el único que nos puede libertar de esa esclavitud es Cristo. Y es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Llevó cautiva la cautividad de la cual usted y yo éramos presos, sin ninguna posibilidad de arrancarnos de ello, sin ninguna posibilidad de poder, no sé, me imagino, un mentiroso dirá a partir de mañana no miento más. No se va a dar cuenta y va a estar mintiendo. Las personas que cometen delitos sexuales, sin duda, lo piensan, pero sin darse cuenta, una vez más lo vuelven a hacer. Saben que la justicia va a ir sobre ellos, saben que la ley va a ir sobre ellos, saben que la policía los va a buscar, pero son presos, son reos, son cautivos al pecado. Y eso es lo que Jesús hizo en el Calvario de la cruz. Llevó cautivo la esclavitud del pecado y hoy eres libre. Por eso decimos, alabamos a Dios en su santuario. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, pero no somos presos de ello. No somos esclavos de ello, como algún día yo estuve antes de conocer a Cristo. Y el hombre piensa en su razonamiento y como se cree Dios, no, mañana lo dejo. No, mañana, sí. No, mira, estoy esperando un poquitito y después yo voy a resolver, ¿no es cierto? Yo voy a resolver y yo voy a decidir lo que voy a hacer con mi vida. Y por ahí nos vamos engañando a nosotros mismos con mentiras, porque el único que nos puede libertar de esta esclavitud es Dios. El único, no hay otro, no tenemos cómo, por nuestras fuerzas, por nuestros medios, por nuestra capacidad, libertarnos de esta esclavitud. Por eso alabamos a Dios, por eso nos congregamos, por eso escuchamos a nuestro hermano decir, el Señor me dio la victoria, amén, gloria a Dios. Qué lindo, qué maravilloso es esto. Qué lindo es poder tener un lugar. Siempre recuerdo las palabras de mi padre, que conversando con mi pastor, que también era mi suegro, le dijo un día, esto que ustedes hacen aquí, un día no lo van a poder hacer más. Si aquí hubiéramos 1500 personas, no podríamos pasar uno por uno a alabar el nombre del Señor. Entonces el tiempo que se llama por hoy, aprovechémoslo. Va a llegar un día en el cual tendríamos que tener un culto de 10 horas para poder escuchar uno a uno. El tiempo que se llama hoy, alaba a Dios, porque tenemos esa libertad para hacerlo. Como ese himno, libre ahora soy, por andar en el camino de los impíos. Por distanciarme del amor de mi Señor, por distanciarme del amor de mi Señor. El pecado del cual el hombre es esclavo, si es que no nace de nuevo, es esclavo de esto. Y el pecado es muy terrible. Y nuestro Señor Jesús lo ejemplifica como la lepra, una enfermedad que no tenemos en estos días. Aunque sí, también, pero va descomponiendo la carne, se va descomponiendo todo y va cayéndose a pedazos, desintegrándose. Entonces, las personas leprosas, además es contagioso, por lo tanto tenían que irse inmediatamente fuera de la ciudad. La descomposición
de la carne producía un mal olor. ¿Será que el pecado deja un buen olor? Jesús, siendo Dios y siendo sabio como Él, entonces lo ejemplificó de la manera perfecta. Empieza este mal olor a aparecer. Dice que los leprosos, cuando venían a la ciudad, tenían que ir con una campana para que supieran que venía un inmundo. Todo el mundo se arrancaba de ellos. La lepra del pecado. ¿Cómo revertir esa situación? ¿Cómo hacer que la corrupción se transforme en regeneración? Es imposible. Y el pecado va minando la vida del hombre. Y el pecado va minando, va transformando la vida de la mujer y la va destruyendo día tras día. La ira de Dios está sobre ellos, nos decía su palabra el día de hoy. Son entregados a mentes reprobadas, a mentes depravadas, las cuales no tienen cómo volver. No hay cómo volver. Son dos caminos absolutamente opuestos. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, arrepentíos. Vamos en una dirección. Vamos en una dirección. Esclavos, presos, convictos del pecado. Arrepentíos y convertíos. Los hermanos que son militares saben. Van en una dirección, conversión, y se giran los militares para el otro lado. Y parten exactamente para el lado contrario. Y allá está Jesús. Allá está la vida. Acá está la muerte. Entonces, tenemos, como la palabra del Señor nos enseña, dos caminos. Dos caminos, no hay tres. No hay tres caminos, solamente tenemos dos. Y nosotros como cristianos debemos tener un celo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha liberto de la esclavitud del pecado. Vamos a cometer errores, como decía, vamos a pecar. Pero el hacerlo deliberadamente, el hacerlo pensando que no, después voy a la casa del Señor el domingo, ¿no es cierto? Me pongo la mejor corbata que tengo y me arrepiento en la presencia del Señor y el Señor me perdona y estamos listos. Así lo pensé yo alguna vez. En mi ignorancia. Cuando el Señor nos empieza a revelar su palabra y nos empieza a mostrar que el pecado es como la lepra que se va descomponiendo y que se van cayendo los pedazos de carne, ¿cómo eso se va a regenerar? ¿Cómo podemos tener vida? ¿Cómo podemos ir en el sentido contrario? No hay cómo. Y el primer paso, uno de los primeros pasos para caer en estas cosas son precisamente los deseos de la carne. Deseo. Yo quiero esto. Yo quiero esto otro. Y la carne nunca se satisface. Nunca. Siempre va a querer un poquito más. Entonces Jesús lo dejó muy claro. Lo de la carne, carne es. Lo del espíritu, espíritu es. No mezclemos las cosas. No las mezclemos. Vamos a entrar en un juego muy difícil de la cual inmediatamente somos perdedores. Somos perdedores porque no tenemos fuerza. Y ahí volvemos a ese ejemplo. No, si mañana yo voy y no, empezamos a coquetear con el pecado. No, si yo puedo. Y empezamos en esta vida, ¿no es cierto?, tibia, en esta vida que es un poquitito de aquí y un poquitito de allá, y eso no nos va a llevar a ningún lugar, solamente nos va a llevar a la perdición, porque la palabra del Señor es muy clara en decirnos que no hay dos caminos. Es muy clara en decirnos que debemos buscar las cosas del Espíritu,
Gálatas capítulo 5 es muy claro, ¿no es cierto?, donde son manifiestas las obras de la carne y es manifiesto el fruto del Espíritu, totalmente antagónicos. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí ya tenemos inmediatamente la instrucción bíblica. Si nosotros empezamos a satisfacer los deseos de la carne, ese es el camino que vamos a tomar. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que aquí son mencionadas, ¿no es cierto? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya las vamos a leer en un momentito más adelante, todas ellas. Entonces, una vez que nosotros iniciamos esta vida del Espíritu, una vez que hemos nacido de nuevo, debéis nacer otra vez, le dijo al príncipe, que vino de noche a Jesús. Nicodemo, debéis nacer otra vez. Nacemos a la vida espiritual. Qué maravilloso es esto. Para nacer en la vida espiritual debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino. Aceptamos a Jesús. Somos salvos. Gracias, Señor. Por eso lo alabamos. Somos salvos. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. A veces perezosamente pensamos en ese versículo que dice, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Todo lo hace el Señor. Así que descanso y espero en el Señor. La palabra que el Señor hoy día nos tiene no nos dice exactamente eso. Nosotros debemos hacer cosas, no por nuestra fuerza ni para porque nosotros queremos, sino que es para poder tener esta vida del Espíritu. Para poder tener esta vida del Espíritu. Porque si no tenemos la vida del Espíritu, vamos a dar rienda suelta a los deseos de la carne. Que es un saco roto. Los deseos de la carne es un saco roto. Siempre va a querer más. Nunca va a ser suficiente. Y si empezamos a mentir solamente un poquitito, después terminamos mintiéndole a todos. No, si a mi mamá sí que no le miento. A mi mamá no te das cuenta y ya le estás mintiendo a la mamá. No te das cuenta y ya te estás mintiendo a ti mismo por tomar un deseo de la carne, por encontrarme más vivaracho, por creer que soy mejor, por ser más astuto. Todas estas son obras de la carne. Y muchas veces decimos, no, si es que el enemigo, no. Las obras de la carne, de mi carne. Si yo me alejo de Cristo, soy yo mismo. Soy yo mismo. Lo que hace el enemigo de nuestras almas es el tentador. Eso es lo que hace él. Pero las obras de la carne son mis propias obras. Cuando yo soy esclavo y preso, cautivo, reo, presidiario, condenado por el pecado. Entonces a veces le queremos, ¿no es cierto?, endosar. Es por eso que o estoy en este camino del Espíritu o estoy en los deseos de la carne.
Con mis propias fuerzas no lo lograré. Y aquí el Señor nos da esta instrucción. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese asediar del pecado quiere decir que está encima de nosotros. Está encima de nosotros. Es decir, ese himno en la guerra contra el vecino, contra las huestes celestiales que están. No. En la guerra contra el pecado vamos todos a combatir. Todos los que quieren acercarse al Señor con un corazón sincero. Todos los que quieren realmente ser hijos de Dios. Todos los que han decidido que la voluntad de Dios esté sobre su vida y sobre su corazón. Porque si jugamos a ser evangélico, entonces para ellos no es esto. No es. Porque vamos a estar, ¿qué significa jugar a ser evangélico? Dar los deseos de la carne y también los deseos del espíritu. Pero esta es una batalla que la palabra del Señor nos muestra que no vamos a salir vencedores. No vamos a salir. No. No tenemos cómo hacerlo. No hay fuerza humana que lo pueda lograr. Entonces, estando libres de la esclavitud, siendo reos, presos del pecado, el Señor nos liberta. Ya te libertó. Ya te libertó. Entonces, por eso alabamos al Señor, le damos gracias, porque libremente podemos alabar y bendecir su nombre. Entonces, como cristiano, ¿cómo lo hacemos? Primero, tengo que tener muy claro de que el pecado me aleja de Dios. Porque lo que Dios odia con un perfecto odio y que la ira está puesta sobre eso, es sobre el pecado. Lo estamos estudiando en la escuela bíblica. Entonces, si estoy en pecado, estamos en una enemistad con Dios. Si estamos en pecado. ¿Eso quiere decir que no lo vamos a hacer más? Sí, lo vamos a hacer, pero ya no estamos esclavos, presos. Y es por eso yo no tengo que ir a buscar, yo no tengo que pololear en buen chileno al pecado, yo no tengo que coquetear con el pecado, no. El avisado ve el mal y se esconde. No, Señor, esto me aleja de ti. No, Señor, aquí yo sé, Señor, no, ¿sabes qué? No, otro día. Oye, pero no, otro día. Esto me aleja del Señor. Se da cuenta que hay cosas que podemos hacer, que tenemos que hacer. Por eso es que la decisión es, ¿quiero seguir a Cristo o quiero jugar a ser cristiano? Si quiero seguir a Cristo, tengo que alejarme del pecado. Y cuando lo hacemos, Señor, me sobrepasó la ira, Señor, perdóname. ¿Qué hace un esclavo? Se gloría de eso. Sí, yo le dije. No, y que venga de nuevo. ¿Se da cuenta? Otra actitud dice, Señor. Es como estos alcohólicos anónimos. Ellos van contando los días. Llevo 3.452 días sin beber. Una victoria. Cada día es una victoria. Pero un día que renuncie, que ceda, los 3.400 y tantos días quedan en nada. Y hay que empezar una vez más de nuevo. Entonces, ese es el peligro que tenemos cuando empezamos a coquetear, cuando empezamos a pololear. Ya somos libres, el Señor ya nos libertó. Entonces no tenemos que hacerlo. Con su ayuda. Porque tampoco tenemos nuestras propias fuerzas, pero tampoco podemos hacer esto. No tenemos cómo. No, el Señor me libertó y aquí estoy esperando. No. El apóstol nos dice, corramos con paciencia la carrera. Corramos
con paciencia la carrera. Y toma como ejemplo, ¿no es cierto?, un atleta. Un atleta lleva el menor peso posible. Los maratonistas llevan pero lo justo y necesario. Ni calcetines usan, porque eso es peso. Y con paciencia. No es del que llega primero, no es del que corre, sino que el del que va pacientemente. Estaba viendo una saltadora de salto alto en muchas olimpiadas, creo que en 5 olimpiadas, no lograba pasar una cierta cantidad de metros, que era una cantidad, un atleta de alto rendimiento, entonces era una altura enorme. Y aparecía ahí las olimpiadas de 2002, las olimpiadas de, no sé, 4 o 5 olimpiadas, que en el último salto se caía la vara. Pero en el último, en el 2022 creo que fue, logró pasar al otro lado. ¿Se da cuenta? Si nosotros desistimos, si ella hubiese desistido, no lo hubiese logrado. Tenemos que correr con paciencia. Nos vamos a caer y ahí vamos a las plantas del Señor y seguimos caminando y nos seguimos acercando. Y vamos a caer y una vez más nos ponemos en pie. ¿Qué va a decir el tentador? ¿Viste? No, si no soy capaz. No, mejor que no. Es muy difícil esto. Es muy difícil, mejor que no. Eso es lo que va a decir el tentador. Y el Señor hoy día nos dice, corramos con paciencia la carrera, con paciencia que tenemos por delante. ¿Hay algo que hacer? Hay algo que hacer. Hay que tener una carrera. ¿Sí? Cuando el Señor se ha llevado a alguno de los nuestros, cantamos himnos. Yo espero a la mañana. Venció, es un vencedor, está en la gloria. Logró, lo consiguió, gloria a Dios. Y tenemos algunos que nos están esperando, algunos muy amados nuestros, con nuestro pastor Bernabé Ramos. Él nos está esperando ya. Y él siempre decía, cuando llega allá, lo primero que voy a hacer es una vuelta a carnero en las calles de oro. Porque él era muy simpático, tenía un humor muy sano, el pastor, muy lindo. Lo primero que voy a hacer es dar una vuelta a carnero ahí arriba. Vencimos, ¿qué quiere decir eso? Victoria, victoria sobre el mundo, victoria sobre el pecado. Victoria sobre el diablo y toda potestad. Y el que venciere será coronado, según la promesa que nos dejó en su palabra. ¿Se da cuenta? Pero debemos caminar y andar en este camino, en esta carrera. Solamente ponernos una ropa lo mejor que... No, si yo para el Señor lo mejor que tengo. Sí. Pero si lo hacemos solamente los domingos cuando venimos al culto, entonces estamos prácticamente jugando a esto. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere personas que se decidan por Él. He decidido rendirme a Cristo. Mi voluntad, dice un himno, mi voluntad la he rendido y pertenezco solo a Él. Humildemente yo te pido, tu voluntad se haga en mí. Ya no es mi voluntad, ya no me gobierno a mí mismo, Él me gobierna, Él es mi dueño. Nuestro Señor Jesús no tiene que ser solamente nuestro Salvador, que nos salva, Él tiene que ser nuestro dueño. Y a nuestro dueño rendimos nuestra voluntad. Gracias, mi hermano. Rendimos nuestra voluntad hacia Él. Nos acercamos a la vida del Espíritu tan maravillosa. Es un navegar. En el agua nos sentimos, no, en el agua prácticamente hay que dejarse llevar por la corriente, porque si usted hace resistencia a la corriente no va a ganar nada. Igual la hora lo va a llevar. No.
Nos sumergimos en el océano del Espíritu. No es en la tierra, no es en la tierra. Aquí mando yo, aquí, ¿no es cierto? Son mis cosas, esta es mi plata, y con... No, en el océano del Espíritu, en el océano. Solo que la vida del Espíritu nos aguarda una corona y vida eterna. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos ahora para vencer el pecado del cual Dios odia con perfecto odio? Es el camino que debemos tomar e iniciar. Señor, con tu ayuda. Señor, con tu ayuda, pero hay cosas que yo tengo que hacer. Y en primer lugar, es cuando nacemos a la vida del Espíritu, Él deposita su Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y estábamos viendo en el libro de Gálatas cómo las obras de la carne se oponen a las del Espíritu. Se oponen total y perfectamente. Ya lo hemos conversado. No hay cómo juntar una cosa con la otra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La obra de la carne, la lepra del pecado que va destruyendo la persona, la va destruyendo completamente. A lo mejor por fuera, ¿no es cierto? Por fuera se ve muy bien, pero por dentro, sepulcros blanqueados, les dijo Jesús, pudrición, olor a muerte. Más el fruto del Espíritu, el fruto es un fruto, no son los frutos, no, es un fruto que se manifiesta de diferentes maneras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahí podemos ver que no podemos darle el gusto a la carne y al espíritu. Porque dice, los que son de Cristo, ¿es usted de Cristo? Amén. ¿Es usted de Cristo? Amén. Por lo tanto, debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Los deseos van a estar ahí. Los deseos van a estar ahí, pero los vamos a crucificar. Ahí voy yo ingenuamente y empiezo a hacerle cariñito. ¿Cuál va a ser el resultado? Tenemos la conclusión ya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vive usted? Amén. ¿Vive Cristo en su corazón? Amén. Vivamos la vida del Espíritu entonces. Esa es la invitación que el Señor nos hace. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debemos hacer esto. El irritar al otro es provocarlo a la obra de la carne. Envidiar a otro es obra de la carne. Entonces, lo primero que necesitamos para poder vencer el pecado es el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que tenemos un ejemplo sin el Espíritu, ¿no es cierto? Pedro, el apóstol Pedro, cuando fue Jesús tomado
¿no es cierto?, preso. Ahí el apóstol Pedro había escuchado al maestro, había estado con el maestro, le creía al maestro, pero el Espíritu Santo no habitaba en su corazón. ¿Por qué? Porque todavía no descendía el Espíritu Santo. Es necesario que yo vaya para que les envíe mi Espíritu, el Consolador, quien los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y sin el Espíritu todos los apóstoles tenían miedo, todos salieron arrancando, se escondieron de los judíos y dejaron a Jesús solo, absolutamente solo. Y Pedro se va no para defender a Jesús, sino que va como a ver qué le va a pasar, y se va a escondidas por detrás y llegan a una plaza, ¿no es cierto?, donde están mirando y de repente alguien lo reconoce. Le dice, tú eres igual que el que se llevaron preso. No, dice, no lo conozco. Y negó a Jesús las 3 veces. La negación de Pedro, ¿lo negó? No, no lo conozco, nunca lo he visto. Pero si te viste igual que ellos, no, no lo conozco. Estuvieron en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo y en la primera predicación Pablo le habló a los mismos judíos, se convirtieron más de 3.000. Entonces tenemos cómo actúa el hombre sin el Espíritu Santo y cómo actúa el hombre con el Espíritu Santo. En una parte nos dice la palabra del Señor, no entristezcáis el Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, yo puedo provocar la tristeza del Espíritu Santo que habita en mi corazón. ¿Cómo? Pecando. Porque el Espíritu Santo, ¿de quién? Es de Dios. El Espíritu de Dios. Él nos compartió de su Espíritu. De su Espíritu nos compartió, que también es Dios. Entonces cuando nosotros empezamos a entristecer el Espíritu Santo, esa llamita va menguando, y la obra de la carne, el deseo de la carne, las pasiones de la carne, la concupiscencia de la carne va creciendo. Por eso que debemos tomar una decisión. El Señor nos invita a decidir qué es lo que queremos hacer. ¿Vamos a jugar o lo vamos a hacer de verdad? Pero es que yo no puedo con esto. Bueno, el Señor nos está dando un primer paso importantísimo, que su Espíritu Santo habita en mi corazón. Es el primer paso importantísimo que tenemos. No apaguéis el Espíritu en Tesalonicense. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y acá tenemos una palabra muy linda en Colosenses. Dice, la palabra de Cristo more en vuestros corazones. La palabra de Cristo. Es decir, acá tenemos el segundo pilar. Somos llenos del Espíritu Santo. Hemos nacido a la vida del Espíritu. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado y ahora somos libres. Libre, libre, ahora soy. Somos libres. Y la palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones. La palabra del Señor es la Biblia. Es el segundo punto importante. Es el otro pilar por el cual hoy día estamos viendo esto. Señor, ¿cómo voy a vencer al pecado? Primero teniendo su Espíritu y ahora con su palabra. La palabra de Dios en 2 de Timoteo dice, la palabra de Dios nos ha dado para equiparnos a toda buena obra. ¿Quién nos equipa para toda buena obra? La palabra de Dios. El Espíritu de la palabra habla mi espíritu y soy fortalecido. Así vamos a ir venciendo nosotros al pecado que tan de cerca nos asedia. Nos asedia de una manera muy cercana. Y se presenta de las maneras más maravillosas. Una de ellas es la mentira. En Génesis capítulo 3 tenemos el ejemplo. Es una mentira. Seréis igual a Dios. Cuando comieron del fruto, ¿qué vieron? Que estaban desnudos. Una mentira. Se vieron desnudos. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra de Dios es la que tiene que habitar en nuestros corazones.
Y quizás nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios lo suficiente. Bueno, la llevo a la iglesia, la traigo, hago mi devocional diario o leo mi capítulo diario, pero es un poquitito más. La palabra del Señor tiene que ser un poquitito más, y me gozaba con el salmo que el Señor le dio a nuestro hermano Alfredo, porque precisamente nos muestra la condición del hombre. Todo el Salmo 119 es en relación a la palabra del Señor, todo él. Dice en lo que leímos el día de hoy, abatida hasta el polvo está mi alma. Es decir, cuando estoy abatido, cuando estoy triste, cuando estoy desalentado, esos momentos van a venir porque hacen parte de esta naturaleza. Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, la ansiedad, la depresión, la tristeza, el abatimiento hacen parte. Pero ¿qué nos dice? Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y es por eso que la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Así como está el Espíritu Santo de Dios, también tiene que estar su palabra. Su palabra en nuestros corazones, porque es la que nos vivifica. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús, Cristo mi dulce Salvador. ¿Dónde voy a conocer a Jesús? ¿Dónde conociste a Jesús? Por su palabra, por su palabra. Entonces a veces la miramos ligeramente, no. Debemos intentar memorizar la palabra del Señor. No, pastor, es que yo tengo una memoria muy mala. No, el Señor se la mejora. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si vosotros siendo malos sabéis pedir buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que pidamos? Pidamos en relación a las cosas espirituales. Yo no tengo la capacidad de tener un Mercedes-Benz último modelo, no me lo va a dar el Señor porque capaz que cambia hasta la voz, ¿me entiende? Entonces no, eso no. Cosas terrenales no. Pero cuando dice lo que queramos, si le pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos lo dará. Amén. Señor, graba tu palabra en mi corazón, Él nos responderá, nos va a responder. Entonces a veces la palabra del Señor en nuestras vidas es anorexia, o sea, lo justito para sobrevivir, lo justito nomás. Y ustedes saben que hay un derivado de la anorexia que es la bulimia, ¿cierto? Me como el alimento, pero después lo vomito, ¿cierto? Entonces, rechazo. ¿Dónde estamos? Entonces que podamos meditar en la palabra del Señor. Señor, este versículo, Señor, que me llama la atención, cómo es tan lindo meditar, pensar en las cosas del Señor, qué maravilloso es. Entonces, para poder vencer el pecado en mi vida, tengo que tener el Espíritu Santo de Dios, tengo que tener su palabra en mi corazón, grabada en mi corazón. Entonces, que no tengamos una vida espiritual justita nomás para sobrevivir. No, debemos tener una vida espiritual saludable. Es decir, frente a esta situación, esta es la palabra del Señor. Así me instruye. Porque a veces nos preguntamos, ¿y cómo es Dios? ¿Y cómo piensa Dios? ¿Y qué quiere Dios de mí? Miremos su palabra. Ahí lo vamos a tener. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo me aleje del pecado, porque Él odia el pecado. Eso es lo que Él quiere. De lo demás no se preocupen. No se preocupen de nada de lo demás. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué es lo que el Señor? No.
Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, todas. Entonces, cuando la palabra del Señor el día de hoy nos dice, despojémonos de todo peso, a eso se refiere. Despojémonos de todo peso. Estas preocupaciones que tenemos terrenales, lo terrenal se va a preocupar el Señor. A veces nos hace esperar un poquitito. A veces nos hace esperar un poquitito más de la cuenta. A veces no tenemos que pasar por situaciones en shock. No sé cómo ahora se ha sentido nuestro hermano Abdías cuando fue a poner la llave a la moto y no estaba la moto. Y todos nosotros quedamos, Señor, fortalece a tu siervo. Porque si el hermano Abdías es hijo de Dios, ni un pelo de su cabeza se mueve si Dios no lo permite. Nunca debemos olvidar esto. Dios está en el control de todas las cosas, todas. Nuestra hermana Consuelo vivió una situación absolutamente de shock en su casa y el Señor mostró su gloria. La persona estaba a unos pasos robando, intentando robarle. Se llevó, gracias a Dios, solamente el botellón de gas, pero no se pudo acercar a ella. Y ahí es donde vemos la gloria de Dios. Si eres hijo de Dios, nada te va a pasar, ¿no? A no ser que Él lo permita para probarnos. Después de la tarde estábamos tan alegres. Apareció la moto. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero nos quedamos preguntando, ¿soy hijo de Dios? ¿No soy? ¿Qué pasó, Señor? ¿Será que el enemigo se levantó contra...? No. De todo eso tenemos que despojarnos. De todo eso. Para vivir una vida confiada. Aunque vamos a vivir, como dice el Salmo que leíamos, abatida está mi alma. Esos momentos van a venir. Pero que en esos momentos no haya duda de que tú eres un hijo de Dios y que estamos en este camino de alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. El tercer pilar que tenemos para poder vencer el pecado es la oración. Tenemos la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, la palabra de Dios grabada en mi mente y en mi corazón. En tercer lugar, la oración. La oración es fundamental. No lo dice el pastor, lo dijo Jesús. Cristo le habló a Pedro cuando venía saliendo del Getsemaní y le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que el Señor nos dé la fortaleza para no entrar en la tentación, porque entrar en la tentación es entrar en una tormenta. Para que no entréis. No dice para que cuando estés tentado tú puedas vencer. No, estando tentados estamos absolutamente en un terreno muy difícil. Entonces tenemos que evitar entrar en tentación. Ahí voy yo precisamente a buscar las cosas que me tientan. Ahí voy yo con mis propios pies a buscar aquello que es el deseo de mi carne que me lleva a pecar. Para que no entréis, velad y orad. Señor, no puedo con esto. Sigue orando al Señor, sigue orando al Señor. Un día nos va a dar la victoria para que corramos con paciencia la carrera. Entonces, ¿puedo hacer cosas yo? Puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Alejarme del pecado. ¿Cuáles son los parámetros que el Señor me está dando? La presencia de su Espíritu Santo en mi vida, la palabra del Señor, la oración. Dice en Efesios que nos prepara para toda batalla espiritual la oración. Nos prepara para toda batalla espiritual. Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y sin duda de aquí salimos, no Señor, a partir de mañana voy a hacer todo el consejo de tu palabra. Ahí llega mañana y como que nos empezamos a desinflar. Es por eso que el Señor nos tiene los medios de gracia. Porque necesitamos alimentarnos, necesitamos acercarnos, necesitamos congregarnos. El hombre es muy olvidadizo, nos olvidamos rápidamente.
Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos. Y en la oración vamos a encontrar esta fortaleza. Que nuestra oración no sea solo para pedir cosas materiales. Que nuestra oración no sea solo para pedir el cuidado de nuestra salud física. Muy por el contrario. Que sea la salud de la vida espiritual. Señor, manténme saludable espiritualmente. No contaminado. Señor, que yo no haga parte de las murmuraciones. No, las murmuraciones es una contaminación terrible. ¿Te fijaste cómo? Y ahí nosotros, sí, claro. Y empezamos a dar rienda suelta a algo. Que después miramos ya con otros ojos. No, tengo que mirar con otros ojos esto, porque ya no es. No. El Señor nos creyó. El Señor nos esperó. El Señor nos amó con amor eterno. Y así debemos hacerlo con nuestro prójimo. No irritándoos, no envidiándoos, decía al final los versículos de Efesios. Por lo tanto, ya tenemos 3 fundamentos para poder vencer el pecado. Y el último y el cuarto es la iglesia. El Señor nos ha dado la iglesia. Él la estableció. Nosotros fuimos establecidos en el año 2000. No fuimos establecidos en el año 2000. Ni tampoco en 1909, no. Ni tampoco en 1845, ni en 1500, no. Fuimos establecidos en el aposento alto. Ahí comienza la iglesia de Cristo, una iglesia, la iglesia de Cristo. Y en cada lugar, en cada denominación, Él tiene su remanente fiel y verdadero, al cual Él viene a buscar. Nos vamos a encontrar allá con nuestros hermanos bautistas, con nuestros hermanos presbiterianos, con nuestros hermanos evangélicos, nos vamos a encontrar con todos ellos allá. Porque las denominaciones no son de Dios, esa la coloca el hombre. Así ha sido. Entonces tenemos un lugar. Dice la palabra del Señor que Él no envió de a uno a los misioneros, los mandó de 2 en 2. Entonces, cuando he tenido esas expresiones que las he escuchado, no, yo en mi casa alabo al Señor, bendigo al Señor, me fortalezco en el Señor, escucho predicaciones, buenos pastores y por ahí yo sirvo al Señor. Eso no es servir al Señor. El Señor estableció su iglesia. Y si el Señor te ha llamado a estar aquí, entonces aquí vamos a soportarnos unos a otros. La iglesia del Señor es como la lavadora. Una manchita va sacando a la otra, una prendita a la otra, y ahí nos vamos limpiando todos juntos para presentarnos de una manera inmaculada delante de Dios. El Señor nos llama a participar en un lugar. El Señor nos llama. Es nuestro deber pedirle al Señor: Señor, aquí me has llamado, gloria a ti, Señor, aquí te sirvo. Aquí te sirvo. Hemos visto esas decisiones que se toman y se toman para siempre. A modo de consejo, de sugerencia, no es bueno andar buscando muchas iglesias porque nos acostumbramos después. Y nunca nos encontramos, como diría en jerga sureña, nunca nos hallamos en ninguna iglesia. Y la iglesia tiene errores, porque la iglesia la componen hombres y mujeres. Si yo ando buscando una iglesia a mi pinta, entonces estoy mal, porque la iglesia es de Cristo. Y los parámetros y los preceptos son de Dios. Entonces, quizás no me encuentro muy cómodo aquí, me voy a otra y nos vamos acostumbrando. ¡Helo ahí! Vamos todos para allá. ¡Helo allá! Está el Cristo y vamos todos para allá. No, permanecer en lo que el Señor nos ha llamado. Jesús envió de 2 en 2. Jesús nos manda a congregarnos como algunos
nos manda a congregarnos como algunos tienen costumbre. Hebreos 10, 24, 25, quiero leer esta cita bíblica con la ayuda del Señor. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, somos estimulados a congregarnos para el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Estamos alegres con los que están alegres. Hemos visto el proceso de nuestro hermano Danielito Espinosa. Hemos sufrido con él, lo hemos mirado a la distancia. Señor, provee a tu siervo, guárdale sus pensamientos, Señor. Él tiene una familia, él se decidió a servirte, Señor, y empieza a vivir estas pruebas. Y estamos con él, y hoy día, mañana empiezo. Renunciando a otros que también iban a incluirse los días domingos. No renuncié a ese trabajo porque no voy a poder servir al Señor. Un hombre de Dios que quiere acercarse. ¿Se da cuenta? Y ahora estamos alegres. Gracias, Señor. Le has dado un trabajo a tu siervo. Gracias, Señor. Has sanado a mi hermana. Gracias, Señor. Has respondido a esta petición. Y ahí nos vamos estimulándonos al amor y a las buenas obras. Solo en la casa, no lo vamos a conseguir. Por algo Dios estableció su iglesia. La iglesia es la consecuencia de Cristo. Es la consecuencia de Cristo. Entonces debemos acercarnos, que se prepara. Por eso debemos despojarnos del pecado. Por eso debemos alejarnos de esta cosa. Porque la iglesia de Dios se prepara para presentarla con un traje limpio, inmaculado. Ahí estoy yo coqueteando con el pecado. Entonces tenemos estos 4 pilares: la presencia del Espíritu Santo, la palabra del Señor en mi corazón, la oración y la iglesia. Nos fortalecemos. No, mi hermano, eso te hace mal. No, mi hermano, eso te hace mal. No es bueno que hagas eso. ¿Se da cuenta? Y nos vamos dando consejo. Y nos vamos dando consejo uno a otro. De repente a la pasadita nos damos un consejo. ¿Verdad? El hermano me dijo esto. Sí. Nos vamos estimulando. Por eso no nos quedemos en nuestras casas. Si no podemos venir, el Señor nos ha dado una plataforma para que también nos podamos congregar. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a agradecer al Señor en oración por su palabra. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú nos muestras el camino. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor bendito, tu amor hacia nuestras vidas, tu amor hacia nuestras almas, que a través de tu palabra, Señor, nos vas dando el consejo. Señor, el consejo necesario para poder acercarnos a ti. Danos un perfecto odio por el pecado, mi Señor. Danos un perfecto odio por aquellas cosas que no te agradan, Señor. Y como dice tu palabra, si hay caminos de perversidad en mí, arráncalo, Señor. Me quiero acercar a ti. Me quiero encontrar contigo, mi Señor. Me quiero encontrar en la gloria. Por eso te pido, Señor, prepáranos para toda buena obra. Señor, que tu Santo Espíritu habite en nuestros corazones, que tu palabra esté grabada, Señor, en mi alma. Señor, que pueda decidirme para orar, Señor bendito, para orar, para acercarme a ti. Y gracias por la iglesia que nos has dado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos con los cuales nos acercamos para poder alabar y bendecir tu nombre. Dios eterno, Dios amado, mi alma te alaba,
Mi alma te glorifica, mi alma ensalza tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres amor, mi Señor. Te ruego en esta hora que tú perdones mis pecados. Perdónalos, Señor, he pecado contra ti, mi Señor, y te ruego que me des, Señor, la fuerza, la valentía para renunciar, Señor, al pecado. Dios mío, Dios eterno, aquí está tu iglesia, esperando, Señor bendito, el momento glorioso en el cual tú vendrás por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Los acontecimientos mundiales nos muestran que ese día se acerca, que estás a las puertas, mi Señor. Te pido por tu iglesia, Señor, que podamos apegarnos a tu palabra, que no haya doctrina de hombres, mi Señor, sino que seas tú dirigiendo todas las cosas. Señor, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, pero para eso te necesitamos, Señor, en nuestro medio. Para ello, Señor, te necesitamos en nuestra vida, Señor bendito, porque sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, nada de esto vale, nada de esto, Señor, prosperará, nada de esto, Señor, nos llevará al encuentro contigo. Dios eterno, ten misericordia de nosotros. Acuérdate que somos polvo, acuérdate que somos necesitados, pobres de espíritu, mi Señor. Dios eterno, habilita tu iglesia. Señor, mira ese evento, que haya salvación, que haya vida eterna, que podamos anunciar tu reino, que podamos, Señor bendito, alcanzar misericordia. Señor bendito, te rogamos, prepáranos para toda buena obra. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar nuestro culto de adoración a Dios, alabando su nombre con el himno En la guerra contra el pecado. Vamos todos a combatir, todos. Página 186 de nuestro himnario. En la guerra contra el pecado que tan de cerca nos asedia. No es una guerra hacia allá, no, porque el primer tentador soy yo mismo. Amen.
Voy a invitar a nuestra hermana Consuelo Torres para que nos despida con la bendición del Señor. Si no puedes subir, podemos hacerlo abajo, hermana. Bendito Padre Celestial, y aquí, Señor, dándole las gracias, Señor, por esta hermosa reunión, estos consejos, Padre bendito, que usted nos ha dado, Señor, cada día, Señor, que venimos a escuchar su palabra. Amén. Oh Dios mío, háganos hacedores de su palabra. Amén. Padre amado, yo le doy gracias, Señor, por todo esto que se ha hecho en su nombre, Padre mío. Sea usted derramando una bendición cada día más, Señor, sobre esta iglesia, sobre sus hijos, Padre bendito. Afirme los pasos de aquellos que venimos y únanos en un solo espíritu. Yo le ruego, Dios amado, que usted sea, Señor, con cada uno de sus hijos. Que los bendiga, Señor, y nos dé la bendición suya, Padre bendito, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios.